gustos reencontrarnos nuevamente a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Sacha Zapata y este servidor César Noguera listos para ofrecerle información que se genera en diferentes plataformas digitales. Muy buenos días, César, para ti y para toda Venezuela, y estamos listos para iniciar nuestro recorrido por distintos portales en la web, y vamos a iniciar con el portal de YBKE Mundial, quien titula de la siguiente manera: sector avícola prevé superar 1.5 millones de toneladas de pollo en 3 años y proyecta exportaciones. El presidente de la Federación Nacional de Avicultura de Venezuela, Francisco Talacpietra, informó que el sector prevé superar 1.5 millones de toneladas de carne de pollo en los próximos 3 años, consolidando la soberanía alimentaria del país. El representante gremial aseveró que el mercado nacional se encuentra plenamente abastecido con productos de alta calidad, por lo que descartó la necesidad de recuperar la importación de productos terminados. Avanzamos con más información que se genera a través de los diferentes portales de comunicación de nuestro país y nos detenemos precisamente en el del Ministerio de Comunicación. Dice lo siguiente: Plan Ganadero 2026 busca consolidar la exportación y el crecimiento pecuario. Movilización de más de 4.500 encuestadores en los 23 estados marca el comienzo del censo bovino y bufalino 2026, anunciado por el ministro para la Agricultura y Productividad y Tierra, Vladimir Padrino López, en el estado de Barinas. El plan de caracterización busca registrar hasta el último predio del país bajo una visión de Estado que unifique el esfuerzo público y privado. Con este levantamiento de datos, las autoridades prevén consolidar políticas de desarrollo ganadero y dinamizar la economía del campo venezolano. Importante información que compartimos con ustedes, pero seguimos revisando los diferentes portales informativos del país y ahora nos vamos y hacemos clic en el portal de Ciudad Caracas, quien titula Plan Venezuela, Energía y Vida, visita más de 62.000 casas en Caracas. Hasta la fecha, el despliegue técnico y comunitario del Plan Venezuela, Energía y Vida en la ciudad capital ha ejecutado más de 60.000 visitas casa a casa. Esto con el propósito de promover el uso racional de la energía eléctrica y mitigar el impacto ambiental en el sistema eléctrico nacional. Así lo informó el jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández. En un balance, la autoridad comentó que las brigadas de concientización para el ahorro energético han logrado visitar 62.120 casas, esto mediante el despliegue territorial que cuenta con la participación activa de las comunas, los consejos comunales y las brigadas de conservación ambiental para sembrar conciencia ecológica desde las bases a cada comunidad. Importante información, y ahora seguimos en este recorrido por los principales portales y vamos directamente a Radio Nacional de Venezuela. Titula de la siguiente manera: Ministerio de Turismo impulsa Master Plan para reactivar la oferta turística del Guaraíra Repano. La ministra para el Turismo, Daniela Cabello, inspeccionó las instalaciones del sistema teleférico Guaraíra Repano junto a los prestadores de servicio de la zona con el propósito de acordar la creación de un plan máster con el fin de recuperar y modernizar el emblemático Parque Nacional. La iniciativa busca potenciar la oferta turística y gastronómica y además de renovar la imagen y desarrollar una nueva identidad gráfica para reabrir los espacios al público nacional e internacional. Se sigue potenciando el turismo en nuestro país y avanzamos con más información y ahora revisamos el portal de nuestra Casa Venezolana de Televisión, quien publica información en materia cultural. Festival de danza, la movida de San Agustín llenó de artes las calles de Por la Mar. Este titular va desplegado de la siguiente manera: las calles de Por la Mar se convirtieron en un escenario principal para la celebración del Festival de Danza La Movida de San Agustín, un evento que forma parte del Festival Internacional de Muralismo, Ciudad Mural, celebrado en Nueva Esparta. Durante la jornada de danza, los tomó espacios para la transformación de calles de un punto de encuentro con la creatividad de hacer la expresión corporal de la comunidad. Esta actividad contó con la participación de más de 16 agrupaciones locales, las cuales demostraron en escena la inmensa fuerza creativa, el talento artístico que posee la región.
además espacios directamente para el arte y además para el sano compartir de las comunidades. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Quédese con nosotros, al regreso continúa este recorrido digital. Continuamos revisando más información, ya lo hacíamos desde las páginas web, ahora avanzamos a otra plataforma digital y es precisamente Instagram para revisar qué información se genera en esta red social e iniciamos con la cuenta de la Corporación de Servicios Municipales del municipio Libertador, ente adscrito a la Alcaldía de Caracas. Coloca lo siguiente, ya lo leemos para toda Venezuela. Continúan los trabajos de limpieza y recolección de desechos mixtos en el desarenador Los Cangilones, en la parroquia La Vega. Nos encontramos en constante mantenimiento de las quebradas, desarenadores y torrentes para evitar situaciones de riesgo debido a las lluvias. Hacemos un llamado a las comunidades a tomar conciencia y no arrojar basura que genere obstrucciones. Además, esta publicación viene acompañada de un video que de inmediato reproducimos. Labores que se vienen realizando antes y durante las lluvias. También es importante aclarar esa información. Allí ven a este cuerpo desplegado. Pero también los bomberos de Caracas se encuentran haciendo lo propio y vamos a revisar su cuenta de Instagram y ha titulado Bomberos de Caracas fortalece y optimiza su plataforma de telecomunicaciones en diversas estaciones operativas, esto con el firme objetivo de mantener la excelencia en el alcance estratégico y la respuesta inmediata a emergencias. El personal técnico especializado del Departamento de Apoyo en Telecomunicaciones es del Cuerpo de Bomberos de Caracas, ejecutó un despliegue integral de mantenimiento, reubicación y optimización de los equipos en distintos puntos claves de la ciudad capital y el estado La Guaira. Allí ven, bueno, a los bomberos de Caracas completamente desplegados y esta información tiene un video que también compartimos con ustedes. Continuamos y seguimos hablando precisamente de acompañamiento que se le hace directamente a las comunidades y en esta oportunidad de las personas afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio. Por eso revisamos de inmediato la cuenta de la Comisión para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras. Especialistas de Chile, Colombia y Ecuador, además de los Estados Unidos, pertenecientes al Instituto de Investigación de Ingeniería de Terremotos, se reunieron con los académicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, que forman parte de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras. Los expertos que esta semana retornan a Estados Unidos presentaron el balance de sus 10 días de trabajo en suelo venezolano, los cuales incluyeron alrededor de 60 inspecciones, edificaciones, donde identificaron vulnerabilidad sísmica, fallas constructivas comunes y también casos de éxitos que merecen ser estudiados a profundidad. Y ahí vemos las fotografías de este encuentro de saberes. Avanzamos con más información y ahora revisamos la cuenta de Instagram del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, quien también ha compartido información de interés y titula de la siguiente manera: con el objetivo de garantizar el acceso a útiles, calzados y uniformes de producción nacional a precios asequibles, se despliegan en todo el país las expoferias del Plan Escolar 2026-2027. Estas iniciativas orientadas por la presidenta, la doctora Delcy Rodríguez, garantizan un regreso a clases exitoso para las niñas y niños de la patria. Estas ferias escolares que se estarán desplegando en todo el territorio nacional, allí tienen ciertas fotografías que muestran cada uno de los útiles escolares que se pueden adquirir en estas ferias escolares a nivel nacional.
Y como es costumbre, en este espacio vamos a visitar ahora la cuenta del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, que tiene información hoy 27 de agosto. El INAME informa, Venezuela se mantiene con áreas nubladas generadas o generadoras de precipitaciones variables en parte de Bolívar, Amazonas, Apures, Barinas, Portuguesa, Lara, Falcón, Los Andes y Zulia. En el resto del país, nubosidad fragmentada y algunas zonas despejadas. Un reporte a las 7:10 horas legal de la República Bolivariana de Venezuela. Tomar previsiones a quienes les corresponda. Estado de nuestro país. Momento de hacer pausa a Venezuela. Al regreso continuamos con mucho más información, así que no se aparte de la señal de Venezolana de Televisión. 8:22 minutos. Continuamos con nuestro recorrido informativo. Ahora vamos a revisar las cuentas de Telegram de las diferentes autoridades de nuestro país. Así es, Sacha. Iniciamos con la cuenta de la presidenta Delcy Rodríguez. Dice lo siguiente: diálogo, confianza y cooperación. Recibí en el Palacio de Miraflores a Álvaro Rodríguez, nuevo coordinador de las Naciones Unidas en Venezuela. Reafirmamos nuestra voluntad de seguir construyendo una agenda de trabajo basada en el diálogo, la confianza y la cooperación, siempre buscando caminos de entendimiento en beneficio de nuestro pueblo. Esta publicación viene acompañada de un video que de inmediato reproducimos. Veamos las imágenes en este video del encuentro que habla y data también de esa diplomacia en la cual está caracterizada nuestro país, de recibir, de aportar y por supuesto seguir construyendo un mejor futuro para los venezolanos. El trabajo yo creo que es esencial. Y seguimos revisando información y ahora nos detenemos en la cuenta de prensa presidencial, quien ha compartido la siguiente información. Venezuela sigue construyendo puentes con el mundo desde el respeto, el diálogo y la cooperación. Hoy recibimos las cartas credenciales de la embajadora designada del Reino de los Países Bajos, Carmen González, un paso que fortalece nuestras relaciones diplomáticas y abre nuevos caminos de entendimientos entre ambas naciones. Seguimos promoviendo una diplomacia basada en la complementariedad y en la voluntad de construir juntos. Este texto también va acompañado de un material audiovisual que compartimos con ustedes. Venezuela sigue y seguirá construyendo puentes basados en el diálogo, el respeto mutuo entre ambos países, y esta información que compartimos con ustedes es parte de esas relaciones que mantiene realizando Venezuela y que forman parte también del renacer de nuestro país, César. Tema que además estaremos abordando más adelante, conociendo esos acuerdos, esas alianzas estratégicas que hace nuestro país. Pero avanzamos en este recorrido y ahora nos detenemos en la cuenta de Telegram del vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Pérez Pirela. Dice lo siguiente: la jefa de Estado junto a los miembros de su equipo ministerial revisaron, entre otros temas, una serie de asuntos de interés relacionados con el doble terremoto que se registró en el país el pasado 24 de junio. En la reunión estuvieron presentes los vicepresidentes sectoriales del gobierno recientemente al cumplirse 12 meses del referido evento sísmico. La mandataria nacional se dirigió al país para presentar un balance detallado del Plan Venezuela Renace, una hoja de ruta que ha orientado las acciones del Ejecutivo Nacional en materia de reconstrucción y atención a las familias afectadas. Esta publicación está acompañada de una serie de fotografías de este encuentro dado directamente con los vicepresidentes sectoriales en miras de seguir trabajando por el fortalecimiento y el renacer
de nuestro país. Y que además no es solo por parte del terremoto ocurrido el 24 de junio, sino que es un despliegue que se realiza en todo el territorio nacional para garantizar el bienestar y la estabilidad a cada uno de los venezolanos y venezolanas. Avanzamos con más información y ahora nos detenemos en la cuenta de la presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, Jacqueline Faría, quien comparte la siguiente información. Inspeccionamos las obras de reconstrucción que adelanta el Plan Venezuela Renace en el urbanismo Ana Victoria II, parroquia Carlos Sublet de La Guaira, donde avanzamos en la recuperación de 270 apartamentos distribuidos en 9 edificios afectados por los sismos, y esta publicación tiene ciertas fotografías que compartimos con ustedes de esos trabajos que se vienen realizando en el estado La Guaira, inspección, pero también ya trabajos puestos en marcha, César. Y en este mismo recorrido, a través de las diferentes informaciones, vemos la respuesta del Ejecutivo Nacional, el acompañamiento a las familias, el despliegue que se ha dado casa a casa, visitando incluso las zonas afectadas y dándole cumplimiento a cada una de esas promesas que se hace a las personas afectadas que perdieron sus viviendas o que incluso sus viviendas se vieron afectadas por este doblete sísmico. Pasaron ya 2 meses de esto, hemos visto todos los avances que se ha dado, los planes que se tienen en materia para de el desarrollo. esto en materia de infraestructura, pero en realidad es un despliegue arduo que se vienen realizando en otros ámbitos como la salud también. La ciencia sigue también dando información importante que mencionar, por eso visitamos la cuenta del ministro de Ciencia y Tecnología, Iván Gil. Dice lo siguiente: Venezuela y la República de la India mantienen una importante agenda de cooperación bilateral centrada en la ciencia, la tecnología y la transformación digital como pilares fundamentales para el desarrollo mutuo de nuestros pueblos. Ahí vemos la fotografía de este encuentro que data también de esas alianzas estratégicas en las cuales nuestro país se afianza para seguir haciendo historia en diferentes áreas, y vemos también los frutos que da la ciencia y esa generación que está dejando el nombre de Venezuela en alto. De esta manera culmina nuestro repaso por las cuentas de Telegram de las diferentes autoridades de nuestro país, pero la invitación que sigue en sintonía de nuestra programación. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información. Continuamos en esta parte del programa. Como es costumbre, profundizamos en temas de interés y precisamente vamos a hablar de esos acuerdos internacionales, de esa diplomacia de paz con la cual caracteriza a nuestro país y cómo puede esto repercutir en este renacer de Venezuela. Para profundizar, le damos la bienvenida en este espacio a Jorge Valero Urbaneja, internacionalista. Lo tenemos conectado vía Zoom. Bienvenido, y conocer un poco su apreciación sobre esto. Si bien es cierto, nuestro país está en un proceso interno del renacimiento, Venezuela renace, pero esto también se ve reflejado fuera de nuestras fronteras. Buenos días, José, y buenos días a los usuarios de Venezolana de Televisión. En efecto, como ustedes han venido informando en el transcurso de esta mañana, José, luego de los dramáticos eventos que ocurrieron en Venezuela a inicios del año, el gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez, gobierno encargado, ha hecho un enorme esfuerzo por reconstituir, reformular la política exterior del gobierno de Venezuela, basada siempre en los valores y los principios articuladores de la diplomacia bolivariana de paz, entre ellos, por supuesto, la defensa de la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y, por supuesto, el derecho a Venezuela a desarrollarse su política nacional y su historia a partir de la autodeterminación y la voluntad de su pueblo. Y además de ello, seguir profundizando en la pluripolaridad, en la defensa del multilateralismo, de lo cual podemos conversar más adelante. Pero lo más importante es que se han configurado un conjunto de hechos concretos, hechos puntuales en el marco de esos valores y esos principios de la diplomacia bolivariana de paz, como lo son, por ejemplo, una reformulación de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que habían estado cerradas desde el año 2019 y que en el transcurso de este año 2026
se han reiniciado relaciones bilaterales directas, diplomáticas directas con Estados Unidos, en donde los gobiernos han elevado al más alto nivel diplomático sus relaciones, designando embajadores en ambas naciones, es decir, Estados Unidos designando un embajador para Venezuela y Venezuela designando embajadores en Estados Unidos. Además, en el marco de esa relación bilateral, todo lo que se ha desarrollado en el proceso de reapertura para las empresas norteamericanas de los intereses en el sector hidrocarburos y en el sector minero. Esto forma parte de un importante proceso de cambios en las relaciones internacionales de Venezuela. Asimismo, se han dado otros hechos puntuales, como por ejemplo la reapertura de relaciones con Chile y con Perú, países con los cuales habíamos tenido relaciones diplomáticas suspendidas por diferentes razones, principalmente conductas injerencistas de los gobiernos de estos países en los últimos años. Sin embargo, en el marco de estos valores de la diplomacia bolivariana de paz, se retoman relaciones bilaterales con estos países, en principio con la apertura de relaciones consulares, y en este sentido yo quiero subrayar lo que es más importante de estas decisiones, y es que una de las responsabilidades más importantes que el ejercicio de un gobierno tiene en el marco de sus relaciones exteriores es la protección y la defensa de sus ciudadanos que están habitando, que están viviendo en el exterior por cualquiera haya sido la razón de su decisión migratoria. Entonces, lo que son nuestras delegaciones y misiones consulares en países como estos países vecinos de Latinoamérica, a donde ha influido un número importante de nuestra migración en Venezuela como resultado de la grave situación económica que hemos transitado por las medidas coercitivas unilaterales, nuestras poblaciones se han visto de alguna manera indefensas, se han visto desprotegidas al habernos visto obligados a cerrar relaciones bilaterales con esos países. El reabrir estos consulados es demasiado importante. Los servicios consulares, lo que nosotros llamamos los servicios consulares, incluyen tareas que el Estado desarrolla de manera cotidiana y normal dentro de nuestro territorio, como por ejemplo los registros civiles y las actividades que los registros civiles llevan adelante, como la realización de la presentación de los infantes para su partida de nacimiento, que es un derecho constitucional a la identidad, como por ejemplo matrimonios o defunciones, y algunas otras tareas como poderes que están en el marco del derecho civil, que se realizan en estos consulados, y cuando los consulados están cerrados, pues las personas se ven impedidas de digamos, de recibir estos servicios por parte del Estado. Entonces, en escenarios como estos, en donde tenemos una migración importante y en donde además los venezolanos han sido víctimas de persecución, xenofobia y en algunos casos incluso de detenciones arbitrarias y de tratos, digamos, por parte de algunos cuerpos de seguridad de estos países, tratos que no son acordes a los derechos de los inmigrantes. Entonces, la existencia de nuestros consulados y su reapertura es fundamental y sustantiva a la defensa de los derechos de nuestros venezolanos inmigrantes en estos países. Así que ha sido importantísimo la reapertura de estas relaciones consulares. En este sentido, cada uno de estos elementos que mencionaba se pueden retribuir en parte a la flexibilización de las sanciones, que también lo mencionaba. Mira, en cuanto a las relaciones con Estados Unidos, sí. En cuanto a las relaciones bilaterales y dentro de, digamos, el marco, recuerda que las relaciones bilaterales entre países involucran no solamente la materia diplomática específicamente, que es en la práctica el diálogo Estado-Estado. Las relaciones bilaterales también involucran relaciones de carácter económico, involucran relaciones de carácter cultural, involucran relaciones, digamos, de carácter tecnológico, de intercambio tecnológico, cualquiera sea el marco de convenio que se suscribe para ello. Así que sí, con Estados Unidos, por supuesto, digamos, la reapertura de relaciones, especialmente en la materia de la economía, está estrechamente vinculada, es más, está directamente vinculada al conjunto de flexibilizaciones de las licencias y las sanciones que habían sido impuestas a Venezuela, prohibiéndole a las empresas norteamericanas realizar negocios en algunas áreas de sumo interés para ellos, como es el área de los hidrocarburos y como es el área de la minería. Sépase además que Venezuela siempre, en el marco de la diplomacia bolivariana de paz y en la, digamos, lucha
contra las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra Venezuela, siempre mencionó que nosotros nunca tuvimos ninguna intención de evitar o prohibir que intereses y empresas norteamericanas desarrollaran actividades comerciales y económicas en los sectores que tuvieran su interés dentro de Venezuela, y que eran las propias medidas coercitivas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos la que había impedido que esas empresas desarrollaran esos negocios, algunos incluso que tuvieran que cerrar operaciones dentro de Venezuela. Así que es correcto. En las relaciones para con Estados Unidos, la flexibilización de sanciones es medular. Sin embargo, en lo que refiere a la retoma, a la restitución de relaciones bilaterales, por ejemplo, con países como Chile o como Perú, no está circunscrito al ámbito de las sanciones coercitivas unilaterales. En principio, en esta etapa en la cual lo que se decidió es la reapertura de los consulados, allí el gobierno de Venezuela lo que está es protegiendo, buscando, digamos, reconstruir la capacidad de proteger los derechos de nuestros migrantes venezolanos, de nuestros nacionales que habitan en esos países, y esta se circunscribe estrictamente a la relación bilateral Estado-Estado, que en algún momento fueron rotas de nuevo, tampoco por una decisión unilateral del gobierno de Venezuela. Recuérdese que Perú y Chile formaron parte de aquello que se llamó el Grupo de Lima, que fue una coalición de gobiernos de Latinoamérica, seguramente impulsada por las estrategias en su momento de Estados Unidos, de aislar a Venezuela del concierto de las naciones internacionales y en especial en el hemisferio. Ese Grupo de Lima, digamos, se dedicó no solo a una guerra contra Venezuela desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas, de las relaciones mediáticas, de la comunicación, etcétera, etcétera, sino que recuérdese que ese Grupo de Lima, digamos que reconoció al falso gobierno interino de Juan Guaidó y colocó eso, por supuesto. Entonces, esas acciones colocaron las relaciones bilaterales con un conjunto de países del hemisferio en una situación de ruptura al desconocer, reconociendo al gobierno, al falso gobierno interino, desconociendo el gobierno del presidente legítimamente electo, Nicolás Maduro, en este momento. Y a pesar de que las realidades políticas no han cambiado e incluso algunos podrían asertivamente argumentar que esos países han seguido caminando hacia gobiernos de derechas y de derechas extremas, el hecho es que en el marco del respeto a la autodeterminación de los pueblos, que es un valor fundamental de la diplomacia bolivariana de paz, Venezuela reinicia, retoma relaciones bilaterales para empezar a través de nuestras misiones consulares, fundamentado, digamos, principalmente en la defensa de los derechos de los venezolanos migrantes en esos países. Jorge, tenemos que hacer una pausa, pero en la próxima parte me gustaría abordar dos temas o dos áreas importantes. Primero, el reconocimiento que hacen de forma directa estos países al Ejecutivo Nacional, y al mismo tiempo cómo estas alianzas benefician y potencian el crecimiento económico de nuestro país. Pero de eso estaremos hablando al regreso. Vamos a una pausa, ya venimos con mucho más. Saludo a las empresas de 3 países con los cuales estamos firmando este acuerdo: British Petroleum, la empresa XRG de Emiratos Árabes Unidos y UCC basada en Qatar. Después de 23 años hemos logrado finalmente dar el impulso para la producción de gas en este extraordinario y gigante campo como lo es Lorán. La fase 1 la comparten con Shell, y la fase 2 estas 3 tan importantes empresas como British Petroleum, XRG y UCC, que se suman a este esfuerzo mancomunado de producir gas en Venezuela y exportarlo. Un momento muy importante para dar un verdadero impulso a la producción de hidrocarburos, para el desarrollo nacional, para dar impulso a los procesos industriales en Venezuela, a la petroquímica, pero también para ser un país exportador de gas. Que la energía de Venezuela, cuando cruce nuestras fronteras, sea para llevar bienestar a otros pueblos, y que el pueblo venezolano también vea reflejado en estos acuerdos el resultado de su esfuerzo, de su resistencia y de la esperanza
que tiene nuestro país en un crecimiento, en un desarrollo compartido y lo más importante, en el desarrollo humano. Ahí escuchábamos a la presidenta hablar de estos acuerdos que se hacen con empresas internacionales y precisamente esa era una de las preguntas o temas que dejaba sobre la mesa para abordarlos en esta parte del programa. Recordemos que estamos hablando con Jorge Valero Urbaneja, internacionalista. Y Jorge, yo te comentaba en la parte anterior cómo estos acuerdos benefician y potencian además el crecimiento económico que tiene nuestro país. Ahí escuchábamos a la presidenta estas alianzas que hacen con importantes transnacionales que vienen o que apuestan además por el crecimiento y el desarrollo en materia económica de nuestro país. Por supuesto, José, y a toda la audiencia de venezolana de televisión, es demasiado importante recordar y comprender de dónde venimos. Es decir, venimos de un proceso que como resultado de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos fue cerrando puertas a el desarrollo continuo. A saber, las economías necesitan sostener crecimiento, necesitan que la curva de sus economías sea de sostenido crecimiento. Si tú tienes un país en donde, en cualquiera sea su situación política, su situación regional, la economía no muestra indicadores de año a año ir creciendo, se le llama estanflación, es decir, la economía está estancada. Entonces, en resumen, cualquier país del mundo necesita que sus economías permanentemente continúen creciendo. Una de las razones más importantes por las cuales esto tiene que ser así es porque las poblaciones de los países están siempre en permanente crecimiento y porque esas poblaciones de permanente crecimiento cada vez, digamos, ameritan de mayores niveles de atención en el ámbito de las políticas sociales de los estados. Venezuela transitó 10 años de un proceso no solamente de estancamiento económico, de crecimiento económico severo, resultado de la caída de los ingresos de nuestro principal instrumento, digamos, activador de la economía, que es la economía de los hidrocarburos. En algún momento, el presidente Nicolás Maduro, posterior además a la pandemia del COVID-19 que afectó a todo el planeta, llegó a declarar de manera muy seria que Venezuela había caído en más de un 90% su ingreso. En consecuencia, en la medida en que comienzan a flexibilizarse algunas sanciones, el objetivo, por supuesto, de la diplomacia bolivariana es el logro del levantamiento total de estas medidas coercitivas, de las más de 1.100 sanciones que han impuesto a Venezuela. Pero la flexibilización de estas sanciones vienen a comenzar a articular caminos de crecimiento en lo que yo llamaría la columna vertebral de la economía venezolana, que es la economía de los hidrocarburos. La presidenta hace poco en alguno de tus videos mencionaba la importancia que tenía lo que nosotros llamamos aguas abajo, la economía de los hidrocarburos en el campo de las petroquímicas, en el campo de las industrias derivadas de la industria petrolera. Y también debemos subrayar y relevar que nosotros tenemos un enorme potencial minero que habíamos impulsado a través de la ley del arco minero y que había quedado, digamos, igualmente bloqueada la capacidad venezolana de explotar estos recursos y estas capacidades económicas del país a partir de las medidas coercitivas. Así que, por supuesto, que el camino del levantamiento de las sanciones es un camino que automáticamente incide en la potenciación de las capacidades económicas del país y en el marco entonces de esas políticas económicas y de los objetivos de la diplomacia bolivariana de paz, por ejemplo, mencionar la reciente presentación de cartas credenciales de la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Países Bajos, una nación europea, ante la presidenta Delcy Rodríguez, marca un hito importante en la restitución de las relaciones, en especial con ese espacio de la economía global que es la Unión Europea, quienes se habían visto obligados a cerrar relaciones comerciales y económicas con Venezuela a causa de esas medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, y que muchos de esos países solo cumplían con su obligación de acatar las decisiones que tomaba ese colectivo llamado la Unión Europea,
que en el caso de esa alianza económica y política tiene característica supranacional y vinculante, es decir, las decisiones tomadas en la Unión deben ser acatadas por los países a pesar de que los países no tengan en particular ninguna razón política para romper relaciones con algún país cualquiera, en este caso con Venezuela. Este hecho comienza a alumbrar el camino para que otros países de la Unión Europea comiencen a fortalecer, comiencen a consolidar su relación con Venezuela en un momento, por cierto, en el cual ellos tienen enormes necesidades de los recursos que Venezuela puede proveer. Recuérdese que la guerra en Ucrania ha incidido en que Rusia, que era el proveedor del 65% de los combustibles y de las energías para la Europa occidental, esto ha mermado, esto ha caído en casi un 100%, y entonces Europa se ve ante la necesidad de buscar nuevas fuentes de suministro de esas, digamos, insumos básicos energéticos, y Venezuela puede proveer y está en el camino hacia potenciar su capacidad exportadora en el campo del gas natural comprimido licuado y en los campos, por supuesto, de nuestra principal fortaleza en los hidrocarburos, el petróleo en crudo. Así que es previsible que para con la Unión Europea comiencen a consolidarse, a reconstituirse relaciones bilaterales que habían quedado cercenadas por esta guerra económica que Estados Unidos ejerció contra nosotros por más de 10 años. Jorge, en este sentido, ¿es Venezuela un socio estratégico para países del mundo según cada uno de estos elementos que mencionabas? No solamente es un socio estratégico, Venezuela es medular para las economías de las energías del mundo. Nosotros hemos escuchado de manera sostenida a lo largo de nuestra historia nuestra condición de ser la mayor reserva de hidrocarburos del planeta. Somos la tercera a nivel de gas natural. Entonces, este hecho en el marco del mercado de la energía mundial, en particular de las energías resultado de los hidrocarburos, convierte a Venezuela en un actor fundamental de estos mercados. Su exclusión de estos mercados ha afectado el precio de los hidrocarburos de manera significativa en los últimos 6 años, llegando hoy día los precios promedios del Brent a un $94. Está cercano a la raya de los $100, que es considerada, por cierto, por las economías desarrolladas del mundo como una franja que es peligrosísima para sus propias energías. Así que Venezuela es medular para la estabilidad del precio. Venezuela es medular para el sostenimiento de los suministros. Pero además Venezuela estratégicamente es fundamental y sustantiva para la estabilidad del mercado en su globalidad por nuestro rol dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que ya hoy se erige como una alianza que incluye a otros países no miembros, pero que llamamos OPEC Plus, como por ejemplo algunos de los países que explotan en el Mar del Norte, incluyendo por cierto Países Bajos y Rusia. Entonces, digamos, Venezuela es medular en demasiados planos que vinculan la economía global, en particular en lo que se refiere a hidrocarburos, y por supuesto que se reconstruyan las capacidades de aliarse, de conformar negocios con Venezuela en este campo es estratégico para países que entienden y que están plenamente conscientes que su suministro, digamos, y que sus fuentes energéticas van a seguir siendo las fuentes de los hidrocarburos por 50 o más años. Las tesis sobre alternativas, sobre energías alternativas, siguen siendo aún en este momento demasiado prematuras y demasiado difíciles de alcanzar por los costos de implementación en este momento. Así que Venezuela tiene mercado para de 50 a 100 años, y en ese sentido debemos estar conscientemente planificando nuestro desarrollo en el marco de que la diplomacia bolivariana de paz continúe construyendo, continúe rehaciendo los puentes y continúe a partir de nuestras filosofías de autodeterminación, de soberanía, de protección del derecho internacional en el campo del multilateralismo, continúe Venezuela siendo una bandera, siendo un beacon, como lo llaman en inglés, un faro del derecho internacional, y por supuesto entonces la diplomacia bolivariana de paz como el estandarte
que el presidente Hugo Chávez, inspirado en el pensamiento de Bolívar, que está cifrado desde 1825, es decir, más de 200 años desde que el pensamiento bolivariano comenzó a dilucidar la razón de la paz y la diplomacia para la construcción de ella como un valor fundamental del Estado, Venezuela viene desarrollando esto hoy probablemente en su momento más álgido, pero más importante de nuestra historia. Jorge, con todo esto que estás comentando, incluso hacías mención hace un momento sobre el Grupo de Lima y ese interés que tuvo en su momento de aislar a Venezuela. Sin embargo, vemos a través de estos acuerdos, a través de estas alianzas, un reconocimiento no solamente al Ejecutivo Nacional, sino que también se reconoce directamente a la potencialidad que tiene nuestro país para darle al mundo el espacio que necesitan y, por supuesto, también el reconocimiento hacia esa materia prima que se encuentra en Venezuela. Es decir, hay un desarrollo y un reconocimiento al mismo tiempo de la República Bolivariana de Venezuela como miembro de un país en desarrollo. Esto me lo respondes al regreso. Vamos a una pausa, ya venimos con más. Avanzamos con más información, Sacha. Estamos hablando acerca de esos acuerdos internacionales que ha hecho nuestro país, esas alianzas estratégicas, y recordemos que estamos hablando con el internacionalista Jorge Valero Urbaneja. Y yo comentaba en la parte anterior acerca de ese reconocimiento que se tiene directamente hacia nuestro país con estas alianzas y también recordando el potencial y reconociendo el potencial que tiene Venezuela para los pueblos del mundo. Me gustaría profundizar precisamente en esa área, Jorge. Sí, por supuesto. El proceso que se construye a partir de la toma del gobierno encargado de la presidenta Delcy Rodríguez y a partir de ello el reinicio de relaciones en particular con Estados Unidos comienza a construir también un camino en el cual algunos otros países que sí se encuentran dentro de la esfera de influencia geopolítica de Estados Unidos comienzan a retomar relaciones directas, bilaterales con Venezuela. Esto desde el punto de vista de la lectura, de la percepción en el concierto de las naciones, en el mundo internacional, es definido como el reconocimiento a la legitimidad del gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez. Sin embargo, yo de nuevo me permito recordar y hacer algunas puntualizaciones sobre este asunto. No se trata de que el efecto de las acciones del Grupo de Lima en aquel momento o de algunos otros países de alianza con Estados Unidos, la lista llegó a contarse en unos 66 países que decidieron reconocer en aquel momento, darle reconocimiento al gobierno interino que llamaron gobierno interino de Juan Guaidó. No en la práctica, digamos, desde el punto de vista del derecho internacional le generaba, por supuesto, algunas implicaciones ese reconocimiento del gobierno interino de Guaidó, pero en la práctica, digamos, no borraba la existencia ni la legitimidad ni el hecho legal concreto de que en Venezuela siguió existiendo un gobierno legítimo, siguió existiendo un gobierno constitucionalmente electo que mantuvo el control y, digamos, la defensa de su soberanía y de las instituciones del Estado. Ese es un hecho. Debo decir esto ¿por qué? Porque es que la razón principal y fundamental para que en especial ese Grupo de Lima para aquel momento hiciera reconocimiento de un gobierno ilegítimo e ilegal era para justificar los actos delictivos contra la cosa pública venezolana. En otras palabras, para poder tener acceso a recursos pertenecientes al Estado venezolano y al pueblo venezolano que se encontraban depositados en algunos casos en cuentas de nuestras instituciones en el exterior. Y el caso más notorio probablemente el caso de poder tomar control de esa empresa perteneciente al conglomerado PDVSA llamada Citgo, una empresa que se dedica a la refinación de hidrocarburos, es decir, a la producción de combustibles de todo tipo, a la producción de lubricantes y a la distribución y venta de estos productos en Estados Unidos. Así que a lo que ayudó, a lo que contribuyó una acción como aquella
del Grupo de Lima fue a legitimar el delito del robo de los recursos de los venezolanos por parte de un gobierno ilegítimo e ilegal. Hoy en día, este proceso, el esfuerzo enorme que construye la presidenta Delcy Rodríguez, quien además tiene una amplísima experiencia en esta materia, en cuanto recuérdese bien, ella fue una extraordinaria canciller de Venezuela, ministro de Relaciones Exteriores. Este esfuerzo para consolidar a partir de los valores de la diplomacia bolivariana de paz el reconocimiento del Estado venezolano y de su gobierno que ella le ha tocado ejercer, lo que permite es regresar en la práctica, en el marco del derecho internacional, a condiciones de legalidad, es decir, los que estaban digamos, en el camino de la ilegalidad, de acuerdo al derecho internacional, quedan excluidos, quedan desconocidos de continuar con esos roles. Venezuela debe entonces comenzar a recuperar la capacidad de controlar esos activos, y la presidenta lo ha dicho muy claramente: la lucha nunca se ha detenido, por ejemplo, por el rescate de nuestras reservas en oro depositadas en bancos en Gran Bretaña y también en Bélgica. Nunca ha descansado por el rescate de los activos financieros en cuentas internacionales, y este momento, en el marco de la diplomacia bolivariana, comenzamos continuamos esa lucha desde una condición, en el marco de las relaciones bilaterales que se van reconstruyendo y del derecho internacional, de muchísimo mayor legalidad y legitimidad para el gobierno en ejercicio. Si hablamos de esos aliados estratégicos que mantiene y que ha mantenido Venezuela a pesar de las adversidades, ¿cuáles son esos pilares fundamentales que han permitido esa amistad y esa cooperación mutua? Bueno, Venezuela construyó a partir de la Revolución Bolivariana estrategias en cuanto a las relaciones internacionales que son extraordinarias, y por cierto que no habían sido vistas como el ejercicio de un Estado. Es decir, existía, por supuesto, mecanismos de relaciones entre los países del sur global, lo que hoy llamamos países del sur global. A principios del siglo XXI era visto como una relación entre continentes, es decir, era América del Sur y África, América del Sur y Asia. Estas relaciones y la construcción, el proceso de formulación de este tipo de relaciones llevó al derecho internacional a entender un conjunto de nociones y conceptos que fueron creados y construidos por el gobierno del presidente y por el liderazgo y la visión estratégica del presidente Hugo Chávez en el sentido de la construcción de las relaciones sur-sur. Y nos convertimos, Venezuela, primero en el principal motor de la construcción de estas relaciones, de las relaciones del sur global, en principio dentro de nuestro propio hemisferio, con la creación del ALCA, y del ALBA, perdón, con la creación de la Alianza ALBA para los Pueblos de América, con la creación de Petrosur y con la creación de la CELAC. Pero además de eso, esas relaciones sur-sur se potenciaron con África. Venezuela pasó de tener 3 o 4 embajadas en el continente africano a tener una treintena de embajadas en África, y la consolidación de esas relaciones diplomáticas contribuyeron enormemente al diálogo sur-sur, que permitió hoy en día a todos los analistas internacionales, a los investigadores del campo de las relaciones internacionales, entender ahora el concepto del sur global, que incluye a la franja, no solo por su ubicación geográfica al sur del continente europeo y de ese occidente desarrollado, reconocido, sino el sur global entendido como el conjunto de naciones que se encuentran en la lucha por la defensa de su autodeterminación, por la defensa de su soberanía, por la defensa del desarrollo de sus modelos políticos, pero también de sus modelos económicos en el marco de la autodeterminación de sus pueblos. También se trata de las naciones que se encuentran en condiciones económicas de exclusión y no privilegiadas, y en situaciones en donde sus poblaciones se ven ante severas condiciones de exclusión socioeconómica, que encuentran en estos mecanismos de alianza, entendidos hoy como el sur global, encuentran un espacio para la defensa de sus intereses y sus necesidades, y a Venezuela
como un estandarte y como un aliado estratégico para la formulación y construcción de ese tipo de relaciones globales. Jorge, tenemos que ir cerrando la entrevista, pero ya se ha visto un avance significativo en las relaciones que ha tenido nuestro país con otros países. Hemos visto incluso cómo la inversión de algunas transnacionales se van directamente o ven en Venezuela un espacio para seguir creciendo. Pero desde su perspectiva, ¿cuáles serían los próximos desafíos o retos que tiene nuestro país en cuanto al acompañamiento internacional? Mira, es demasiado importante que todos los venezolanos comprendamos que cualquier proceso de crecimiento económico que resulte de estas alianzas que se están desarrollando, de los convenios que se están firmando con empresas, de las licencias que se están otorgando para la, digamos, llegada de empresas transnacionales de múltiples nacionalidades, debe estar acompañada por parte del pueblo venezolano de un proceso de involucramiento, es decir, de participación en esos procesos económicos a partir de nuestras propias economías privadas. La industria de los hidrocarburos es una industria que genera enormes beneficios aguas abajo, lo que nosotros entendemos como aguas abajo, es decir, a todas las empresas prestadoras de servicios, contratistas, subcontratistas de la industria petrolera. Y en el marco del desarrollo de esas economías aguas abajo, entonces la participación del pueblo venezolano en cualquiera, digamos, de sus capacidades de formación y de experiencias técnicas y profesionales. Así que el reto en este momento es cómo enlazar, cómo, digamos, hacer empalme de la inversión y la explotación de esos recursos que le pertenecen a todo el pueblo venezolano con la capacidad de que nuestras poblaciones puedan beneficiarse socioeconómicamente de ese proceso a partir del crecimiento de los indicadores salariales y de los tabuladores salariales de manera horizontal en todo el espectro social, el crecimiento del empleo, la potenciación de la integración y formación de nuestros personales técnicos y profesionales a esos procesos industriales. Estos elementos, creo yo, son el reto más importante para que los indicadores de crecimiento y los beneficios de la rentabilidad que produzca estas inversiones que estas empresas transnacionales hagan en Venezuela no se vaya, digamos, como una especie de oleoducto o, como yo he mencionado antes, una especie de dolaroducto desde Venezuela, el cual la población venezolana no le vea, digamos, el beneficio y no sienta en su propio bolsillo, en su propio, digamos, desarrollo personal, socioeconómico, no le vea el resultado, digamos, del crecimiento de la economía en general en Venezuela. Ese es el mayor reto en este momento. Jorge, tú mencionas el término indicadores y respecto al desempeño económico del país durante la contingencia, la mandataria nacional destacó que nuestra producción petrolera no se detuvo, así como la CEPAL proyecta el crecimiento de Venezuela en un 6.5% para este año, el más alto de la región, y acumulamos ya 21 trimestres consecutivos de expansión. Vamos a escuchar este sonido de la mandataria nacional y lo analizamos. En medio de la emergencia, nuestra producción petrolera no se detuvo. Hoy supera el 1.230.000 barriles día, su nivel más alto desde febrero del 2019. Hemos suscrito además 50 acuerdos estratégicos en petróleo y gas que incorporarán nuevas inversiones en más de 76 áreas productivas de hidrocarburos en el país. La CEPAL, por otro lado, proyecta el crecimiento de Venezuela en un 6.5% para este año, el más alto de la región, y acumulamos ya 21 trimestres consecutivos de expansión. Son cifras importantes, pero no son ni con mucho el objetivo final, porque aún falta mucho para recuperar una economía gravemente impactada por sanciones. El objetivo es que una economía que crece pueda traducirse en empleo, mejores ingresos para los trabajadores, servicios y oportunidades para las familias. También estamos reduciendo la brecha cambiaria. En los últimos meses, estos 2 meses, hemos pasado de una brecha de casi el 30% al 12.3%. Detrás de ese número hay algo muy concreto, que una familia pueda organizar mejor sus gastos,
que sus ingresos le rindan más, que un comerciante pueda fijar sus precios con mayor certeza y que una empresa pueda planificar e invertir. Estamos obligados a hacer más. Y hay otra tarea que no puede esperar: hacerle más sencilla la vida al ciudadano, a la ciudadana. Estamos obligados a hacer más. Jorge, ¿cómo analizamos este mensaje de la presidenta Delcy Rodríguez ya para finalizar este espacio? Sí, mira, con extraordinario tino la presidenta explica en sus intervenciones, digamos, la importancia que tiene que los indicadores oficiales y además los indicadores de organizaciones internacionales reconocidas en la materia económica arrojan respecto a Venezuela, es decir, la tendencia al crecimiento, y en el caso de la proyección al crecimiento de Venezuela en el año 2026, la más alta de la región, 6.5% de crecimiento. Es importantísimo, es decir, que la presidenta sostenga esta estrategia de educación, de información, de formación de nuestra población respecto a estas realidades es muy importante, pero necesitamos además comprenderla en el marco del origen. Algunas personas hemos escuchado de nuestro pueblo en algún momento una interrogante respecto a, bueno, pero yo no percibo, yo no noto en mi realidad socioeconómica personal cómo se refleja esos 21 trimestres de crecimiento de los cuales la presidenta habla. Y es que tenemos que entender que desde nuestro pico en producción para los años entre el 12 y el 14 de casi 3.5 millones de barriles diarios de petróleo, las medidas coercitivas, y en este sentido es importante siempre explicar de nuevo que esas medidas coercitivas, entre otras cosas, lo que hicieron fue bloquear las capacidades de la industria de sostener sus necesidades técnicas de mantenimiento, al no poder importar repuestos, al no poder importar piezas sustitutivas, al no poder importar maquinaria. En el caso de la producción, al no poder importar algunos elementos químicos que son fundamentales para los procesos de la refinación y para la fabricación de lubricantes, por ejemplo. Entonces, de casi 3.5 a un poco más de 300.000 barriles en los cuales caímos para el 19, quiere decir que caímos a un 10% de nuestra capacidad productiva para ese momento. Imagina el impacto que puede tener para una economía altodependiente de la industria petrolera. En algunos tiempos fue llamada monoproductora, el que la producción de petróleo en Venezuela haya caído a un 10% de lo que era en cuestión de 5 años. Es entonces así como comprendemos que el enorme esfuerzo para rescatar las capacidades de la industria siguen incidiendo en esos indicadores de crecimiento, y la presidenta en su intervención subraya con claridad que el gran objetivo es que esos indicadores de crecimiento resulten en, indicadores socioeconómicos de crecimiento para las personas, en todos los indicadores sociales, no solo en los que son responsabilidad del Estado, es decir, que crezcamos en la capacidad de seguir invirtiendo como lo hemos hecho a lo largo de toda la revolución bolivariana en nuestras políticas sociales, educación, salud, vivienda, alimentación, sino que también este crecimiento pueda comenzar a incidir en la mejora de los indicadores socioeconómicos, en particular del salario y de los demás elementos del ingreso personal, prestaciones sociales, jubilaciones, etcétera, y otros mecanismos, digamos, de ingreso y de reconocimiento del trabajo del venezolano, para que ese crecimiento resulte en crecimiento socioeconómico de la población. Allí el gran reto, el que los organismos internacionales, incluyendo, por cierto, algunos con los que habíamos tenido relaciones rotas, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son digamos, los dos instrumentos económicos del mundo liberal global, es decir, del neoliberalismo, que definen las políticas económicas globales y planetarias, en particular en cuanto a los asuntos financieros de los países, y establecen recetas y establecen medidas, digamos, que condicionan las economías de los países. Y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, reabren relaciones con Venezuela, se reinician relaciones con Venezuela, y además esos mismos organismos
del neoliberalismo mundial, reconocen las capacidades de crecimiento, los indicadores, y reconocen las potencialidades que están, digamos, presentes en la economía venezolana de continuar ese crecimiento, es extremadamente notorio, es muy importante que así sea. En efecto, entonces ya Venezuela presente con nuestro gobernador ante el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, continuaremos los procesos que significan el retorno de Venezuela al mercado financiero mundial y al sistema de las finanzas globales. Jorge, muchísimas gracias por haber compartido este análisis respecto a la diplomacia bolivariana de paz, pero también a la mesa de trabajo que mantiene el Estado venezolano para garantizar la estabilidad de cada uno de nuestros espacios. Conversábamos hoy acerca de esos acuerdos que ha tenido nuestro país y ese crecimiento además y fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Momento de despedir este espacio informativo. La invitación es que continúe con la señal de Venezolana de Televisión.